almas que se salven y no. Le dije, Señor, no puedo reconocerlo quién es. No lo podía reconocer porque su carne se le caía en pedazos. Gusanos le salían por todo su cuerpo. Le salían por sus ojos, por su nariz, por sus oídos. Le botaban miles y miles de gusanos a aquel hombre. El Señor le apareció una pantalla como de televisión en aquel lugar. Y me empezó a mostrar quién era aquel hombre. Cuando yo lo vi, empiezo a llorar. Y le digo al Señor, Señor, ¿cómo es posible que este hombre esté aquí en el infierno? Aquel hombre, cuando lo vi en aquella pantalla de televisión, fue mi abuelo paterno que me crió desde niña. Y a mí me dijeron que estaba en el cielo. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo es posible que él esté en este lugar? Y me dice el Señor, hija, es que él murió en pecado, me decía. Pero pregúntale que él te va a responder, me decía el Señor. Lo primero que le pregunté a aquella persona fue, ¿alguna vez te hablaron de la palabra de Dios? Y él me dijo, sí, muchas veces una mujer me predicó la palabra, donde yo esperaba carro para irme a mi casa. Muchas veces me predicó, pero yo le dije que eso era para los ancianos. Yo le dije que eso era para los que estaban locos, que yo estaba viviendo así, estaba bien. Pero mírame, me decía, él me podía reconocer en aquel lugar y me decía, pero mírame dónde estoy. Él vio al Señor y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar porque ya no aguanto, porque ya no aguanto. El Señor le dio la espalda y le dijo, no, porque tuviste tu tiempo y tú lo desaprovechaste, ya es tarde para ti. En aquel momento yo pude ver cómo llamas cubrían a aquellas personas y a aquel hombre de aquel lugar y gritaban de dolor, de sufrimiento, de tortura. Él me daba palabras y le mandaba mensajes a personas aquí en la tierra, a su familia le mandaba mensajes, porque no quiere que vayan allá a ese lugar de sufrimiento y de tortura. Yo pude ver cuando me alejaba de aquel lugar, cómo llegaron demonios horribles y agarraron a aquellas personas y traían una botella llena de fuego y le abrían la boca a aquellas personas y hacían que aquella botella, aquel fuego que tenía aquella botella se lo bebieran. Aquellas personas se agarraban su garganta y empezaban a gritar el dolor de la tortura. Y dice el Señor, mira hija, esto en la tierra lo hacían por gusto. Ellos decían que con eso olvidaban los problemas o la situación que estuvieran pasando. Pero aquí no lo hacen por gusto. Esta es su mayor tortura, dice el Señor. Y esto lo van a hacer por la eternidad, de la eternidad, me dice el Señor. Dijo el Señor, yo quiero almas que se salven. Yo quiero almas que se salven y no que se pierdan. Almas que procedan al arrepentimiento, decía el Señor. Empecé a contemplar otra sección donde están los jóvenes rebeldes, los que son rebeldes con Dios y después con sus padres. Ahí están en el infierno quemándose. Yo pude ver un par de jóvenes cómo se jalaban unos a otros y se culpaban unos a otros y decían, por tu culpa, estoy en este lugar, por haberte hecho caso de desobedecer a mis padres, por tu culpa estoy aquí. Pude ver cómo llegaron demonios y tomaron a aquella joven por los pelos y la arrastraban y le decía, ajá, con que en la tierra tú te creías más que otros, en la tierra tú te creías, pero aquí tú no eres nada, aquí tú no vales nada, le decían los demonios. Y aquellos jóvenes gritaban porque con eso los están torturando día y noche. Y dice el Señor, hija mía, donde quiera que tú vayas, dile a los jóvenes que se arrepientan de la rebeldía, porque si no lo hacen y mueren en ese pecado, van a venir a este lugar de sufrimiento y de tortura por toda la eternidad. En aquel momento pude contemplar otras secciones, y aquella sección que yo contemplaba donde están los homosexuales, aquellas personas que se creen mujer pero no lo son en realidad son hombres. Yo pude ver muchos de ellos vestidos de mujer, pintados de mujer, con su cabello largo. Y había uno, pues cuando vi al Señor le dijo, Señor, ten misericordia de mí y sácame de este lugar porque ya no aguanto. El Señor le daba la espalda y le decía, no, tuviste tu tiempo y tú lo desaprovechaste, ya es tarde para ti. Aquel joven le gritaba y le decía, ahora sí me voy a vestir a como tú me trajiste al mundo, ahora sí me voy a vestir como hombre como tú me hiciste, decía. Cuando vi que llegaron demonios y arrastraban a aquel joven sin misericordia,
y cargaban una lanza de 3 metros. Y por sus partes, aquellos demonios le penetraban aquella lanza. Y ellos gritaban del dolor, del sufrimiento. Y dice el Señor, hija, ellos en la tierra, así como tenían relaciones sexuales con las personas, aquí en el infierno así se le hace. Pero aquí no es para que ellos se den gusto, sino que esa es su mayor tortura. Y eso es por toda la eternidad, de la eternidad, decía el Señor. Pude ver la sección donde están los envidiosos. Pude ver una mujer como corría y le quitaba una piedra ardiendo a otra mujer que estaba allá. Y le dijo al Señor, Señor, ¿por qué esa mujer da vuelta y da vuelta? Y dice, ¿sabes por qué, hija? Porque ella anhelaba lo que otros tenían. Ella deseaba lo que otros tenían. Y esta es su mayor tortura. Y esto lo va a hacer por la eternidad de la eternidad, decía el Señor. Aquella mujer cuando soltaba aquella piedra al viento, a quemando en fuego, su carne de las manos quedaba prendida en aquella piedra ardiendo. Y ella lloraba por el dolor y gritaba, pero seguidamente seguía corriendo y haciendo lo mismo. Ella lo va a estar haciendo, hermanos, por toda la eternidad. Ese va a ser su castigo para siempre. Ahí en el infierno están los chismosos. Yo pude ver dónde están los chismosos. Yo pude ver cómo demonios les tiran la lengua de este largo a los chismosos y buscan piedras ardiendo y se las ponen allá. Y aquellas personas se agarran su garganta y empiezan a llorar, empiezan a gritar. Y dice el Señor, dile a mi pueblo, donde quiera que tú vayas, que si todavía hay en este pecado, decía, dile que se arrepientan, porque si no lo hacen, aquí vendrán a este lugar de sufrimiento y de tortura por toda la eternidad, decía el Señor. En el infierno me dice el Señor, mira, hija, en la tierra dicen que el internet y las redes sociales no es malo. Mira, allá en el infierno él me mostraba una joven. Y el Señor me decía, esta joven se decía ser cristiana, se decía ser hija mía, pero mira lo que ella hizo. Y me mostraba en una pantalla de televisión. Aquella joven se pasó todo el tiempo en las redes sociales, en el Facebook, viendo imágenes de hombres semidesnudos. Sus ojos todo el tiempo estuvieron puestos allí. Vi cómo demonios llegaron y tomaron a aquella joven. Y un fierro largo empezaban a juzgarle sus ojos. Y ella lloraba y gritaba y lloraba. Y dice el Señor, dile a los jóvenes donde quieras que vaya, que se arrepientan y se aparten de todo eso. Porque ese tiempo que están perdiendo ahí es un tiempo de lectura, es un tiempo de ayuno, es un tiempo de oración, es un tiempo que están perdiendo la comunión conmigo, decía el Señor. Yo pude ver en el infierno niños de 6 años en adelante se están quemando. Ahí están llorando día y noche y por toda la eternidad. Cuando yo vi a aquellos niños le dije, Señor, ¿por qué ellos están aquí? Si tu palabra dice que los niños son tuyos. Y me dijo el Señor estas palabras, sí, hija. Pero ¿sabes quiénes son los únicos responsables? Que estos niños estén en él, son los padres, decía. Ellos son los únicos responsables. Y me decía, mira, te voy a mostrar este niño. Él me mostraba en aquella pantalla de televisión un niño de 10 años. Aquel niño todo el tiempo estuvo en los videojuegos, eso de violencia. Y en su mente, en su pensamiento decía, cuando yo sea grande, para mis padres, porque ya me tienen aburrido, ya me tienen harto, decía. A él le sorprendió la muerte saliendo de la escuela, decía el Señor, y vino a parar a este lugar. Y dice el Señor, donde quiera que tú vayas, dile a los padres que ellos son los únicos responsables donde sus hijos van a pasar la eternidad. Donde sus hijos van a pasar la eternidad, decía el Señor, porque ellos son los que deciden, decía. Hoy les digo en esta noche, nosotros como padres somos los responsables. Donde queremos que nuestros hijos pasen la eternidad. Si queremos que la pasen allá con Él en los cielos, en las bodas del Cordero, o la pasen en el infierno donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. En aquella del infierno pude ver las personas que ven televisión y que no se han apartado de ese pecado. El Señor me mostraba un hombre y una mujer y me decía, mira, hija, ellas pasaron todo el tiempo viendo las telenovelas. Él se pasó todo el tiempo viendo películas del mundo y basura del diablo. Decía, y estas personas se decían ser cristianos, se decían ser hijos míos, pero mira lo que le van a hacer ahora a ellos aquí en el infierno.
mujer llegaban dos demonios horribles y los tomaban uno por detrás y uno por delante y empezaban a esa mujer a botarla al suelo y le empezaban a aruñar y le empezaban a hacer cosas. Y dice el Señor, mira, así como esa mujer veía en las telenovelas que las personas tenían relaciones sexuales, a ella aquí se lo van a hacer los demonios. Y yo veía cómo aquellos demonios tenían relaciones sexuales con aquella mujer y aquella mujer gritaba y lloraba por el dolor y la desesperación. Pero dice el Señor, dile a mi pueblo donde quiera que vaya, donde quiera que vas a hablar este mensaje, que si aún están en ese pecado, dile que se aparten y que se arrepientan, porque si los sorprende la muerte, vendrán a este lugar de sufrimiento y de tortura por toda la eternidad, dice el Señor. En el infierno puede contemplar un lago pequeño, donde hay muchas personas sumergidas en aquel fuego. Y le dice el Señor, mira hija, estas personas que están aquí, ellas están aquí por haberme robado a mí. Cuando él dijo esas palabras, yo no pude entender en aquel momento qué me quería decir. Y le dije, Señor, ¿cómo que te han robado a ti? Y dice el Señor, sí, mira este hombre, él decía que no iba a diezmar y que no iba a ofrendar porque él no iba a mantener al hombre, porque yo que soy Dios tengo todo y soy el dueño de todo. Y decía el Señor, ciertamente yo soy rico y tengo todo y soy el dueño de todo, pero ese es un mandamiento que está en mi palabra y como es un mandamiento se tiene que cumplir, decía el Señor. Yo veía a aquellas personas como gritaban sumergidas en aquel juego. Yo pude ver otro lago más grande, donde hay pastores, donde hay evangelistas, donde hay de diferentes tipos y están sumergidos con corbatas, con sus sacos todos deteriorados, quemados. Y me decía, le dije al Señor, Señor, porque ellos están aquí. Si ellos son siervos tuyos, ellos predicaban tu palabra. Y me dice el Señor, sí, hija, pero ellos predicaban mi palabra por interés. A ellos no les importaba si una alma se reconciliaba conmigo. A ellos no les importaba si alguien venía a mí por primera vez. Solo predicaban mi palabra por interés, decía el Señor. Yo vi cómo llegaron demonios y tomaron a aquellos pastores con unos trinches grandes, largos, y se los penetraban por su cabeza y los sumergían en aquel lago y los volvían a sacar. Y ellos le decían, burlándose de aquellas personas, le decían, ajá, con que tú fuiste a aquel lugar y me sacaste, con que tú fuiste y me sacaste de aquel cuerpo, aquí tú no eres nada, mira dónde estás tú ahora, le decían. Y aquellos pastores evangelistas se agarraban su cabeza y empezaban a gritar y empezaban a llorar. Y pude ver cómo el Señor empezaba a llorar allá en el infierno. Yo su rostro nunca se le he visto, pero yo sé cuando Él llora, cuando Él ríe. Y el Señor empezó a llorar allí en ese lugar. Y le dije, Señor, ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú estás llorando? Y me dice el Señor, ¿sabes por qué, hija? Porque estas personas que tú ves aquí, cuando estuvieron en el primer amor, todo lo hacían para mí. A ellos no les importaba el tiempo, a ellos no les importaba la hora, a ellos no les importaba nada. Ellos solo querían que almas se salvaran, que almas vinieran para mí. Pero dice el Señor, el primer amor pasó y todo se volvió puro interés, decía el Señor. En aquel momento que yo daba la vuelta para seguir caminando con el Señor, yo pude sentir que alguien me jalaba de un lado y vi a una mujer y le pregunto, ¿por qué tú estás aquí? Me dice ella, yo me llamo María. Y le digo, sí, pero ¿por qué tú estás en este lugar? Y dice, ¿sabes por qué? Porque yo pensé que con cantar bonito, yo pensé que con dar las lecturas todos los días del servicio, yo pensé que con predicar yo tenía el reino de los cielos ganado. Pero no, dice, a mí me sorprendió la muerte, me dio un paro en el corazón y morí. Y vine a dar este lugar. Pero ¿sabes por qué estoy aquí? Dice, porque en mí había orgullo. Y me decía esta palabra, por esa pequeña cosa yo estoy hoy aquí. Ella le pedía misericordia al Señor y el Señor le daba la espalda y le decía también, tuviste tu tiempo y tú lo desaprovechaste, ya es tarde para ti. Y dijo el Señor, hija, donde quiera que vaya, dile al Dios de la tierra, yo sé que ellos viven. Y dice el Señor, ¿sabes por qué? Porque le vas a llevar mensaje a cada una de ellas y le vas a decir que se arrepienta y que enderecen su forma de vivir, porque si los sorprende la muerte y siguen viviendo esa vida que van llevando, a solo vendrán a este lugar de sufrimiento y de tortura, dice el Señor, por la eternidad de la eternidad. Dice el Señor, hija, dile a mi pueblo que yo quiero almas
alma que se salve. Dile a mi pueblo que se arrepienta, porque yo voy pronto, yo voy ya, decía el Señor. Y dice el Señor, hija, porque sin santidad nadie me verá a mí, decía el Señor en aquel lugar. Yo pude empezar a ver más secciones en el infierno. Y empecé a ver dónde están los que matan, los que mataron aquí en la tierra y están en el infierno. Yo pude ver cómo aquellas personas las tienen encima como de una mesa. Y están los demonios y le arrancan una pierna, le arrancan un brazo. Y lo abren por mitad y le sacan lo que tienen dentro. Los demonios se comen aquella pierna, aquel brazo, y lo que sacan de aquellas personas ellos se lo comen. Así lo están torturando en el infierno. Y dice el Señor, mira, y esto es por la eternidad, y la eternidad, me decía el Señor, aquellos pedacitos de cuerpo que dejaban, los enganchaban en un gancho de fierro, ahí los iban poniendo a cada uno, y aquellas personas gritaban y lloraban por el dolor que sentían. Pude ver dónde están las prostitutas, las mujeres que venden sus cuerpos, ahí están en el infierno quemándose. Yo podía ver una mujer como la tenían en una mesa y un demonio traía una lanza de 3 metros y se la penetraba por sus partes y a ella le brotaba sangre por la boca y gritaba y lloraba. Y dice el Señor, mira hija, ella la hacía por gusto en la tierra, ella la hacía para satisfacer sus deseos, pero aquí no lo hace para eso. Esa es su mayor tortura. Y esto se lo van a hacer por la eternidad de la eternidad, decía el Señor. Allí en el infierno están los brujos, los que un día le sirvieron al diablo, donde el diablo los engañó, que él iba a dar riqueza y que él iba a dar cuanta basura, y eso fue pura mentira, porque el diablo solo quería sus almas. Esas almas están en el infierno ardiendo, quemándose, donde los gusanos nunca mueren, donde están gritando día y noche en ese lugar. Yo podía ver cómo los demonios llegaban delante de aquellas personas que fueron brujas y le decían ellos, tú en la tierra te creías que tenías poder, pero tú aquí no tienes nada, decían, tú aquí no vales nada, le decían. Aquellas personas empezaban a gritar cuando escuchaban eso, ellas empezaron a gritar y a llorar, y dice el Señor, mira hija, el diablo ha cegado su entendimiento, el diablo les ofreció todo, pero fue mentira, porque el diablo solo quería traer sus almas a este lugar. Allí en el infierno pude ver los fornicarios, los adúlteros. El infierno, hermanos, tiene paredes donde el fuego no les hace nada y están a altos grados de calor. En esa sección donde están los fornicarios, los adúlteros, ahí están los hombres abiertos pegados a la pared, y de la misma manera tienen a las mujeres. A los hombres llegan demonios en forma de perro y les arrancan sus partes. Aquellos hombres gritan del dolor. A las mujeres les penetran una serpiente por sus partes que les sale por su boca. Y aquellas personas gritan por el dolor que sienten. Y dice el Señor, esto se lo van a hacer por la eternidad de la eternidad. Decía el Señor en aquel lugar. Yo pude ver muchos árboles secos en el infierno. Muchos habían en aquel lugar. Aquellos árboles secos tenían unas bolsas guindando, que alrededor tenían unos ganchos como de fierro. Y dentro de aquella bolsa los malos demonios hacen que ellos sigan bailando. Y no lo hacen por gusto. Lo hacen porque ellos murieron en ese pecado. Y esa es su mayor tortura por toda la eternidad. Allá en el infierno, yo pude ver a una mujer y le pregunté, ¿por qué tú estás en este lugar? Y me dice ella, yo me llamo Manuela. Y le digo, sí, pero ¿por qué tú estás aquí? Y me dice ella, yo era del 7º día. Cuando ella me dijo esas palabras, dije, Señor, ¿por qué esta mujer está aquí? Si los del 7º día creen en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y guardan el sábado, le dije al Señor. Y me dijo el Señor, sí, hija, pero sin santidad nadie me verá a mí. Y me dijo estas palabras, porque ningún presbiteriano, ningún adventista, ningún testigo, ni un evangélico, mientras no viva una vida en santidad, una vida agradable a mí, una vida conforme a mi voluntad, no me verá, dice el Señor, sino vendrá a este lugar de tortura y de sufrimiento por toda la eternidad. Allá en el infierno se está quemando Juan Pablo II, allá se está ardiendo, allá está quemándose. Yo he visto que muchas personas lo tienen hasta en los altares, lo están adorando, y él no era Dios,
Él era un hombre cualquiera como tú y como yo aquí en la tierra, pero allá se está quemando en el infierno. Cuando él ve al Señor, le dice: Señor, ten misericordia de mí y sácame de este lugar porque ya no aguanto, Ahora sí voy a predicar tu palabra como está escrita. Ahora sí lo voy a hacer, Señor. Pero el Señor le dio la espalda y le dijo: tuviste tu tiempo y tú lo desaprovechaste. Ya es tarde para ti. En aquel lugar me dijo el Señor estas palabras: cuando tú vayas a hablar este mensaje, dice, muchas personas te creerán y muchas no te van a creer, pero que eso a ti no te importe, me dijo el Señor, que eso a ti no te pare. Tú cumple con hablarlo, tú cumple con hablar, me decía el Señor. Déjeme decirle que por cada palabra que el Señor traiga a tu vida y no obedezca y no la quieras escuchar, un día le darás cuenta, será demandada cada palabra a ti, y un día daremos a cuenta delante de la presencia del Señor. En aquel lugar pude ver sacerdotes, los monaguillos, como aquellos monaguillos culpan a los sacerdotes y los jalonean de un lado para otro y le dicen: por tu culpa estamos aquí, por tu culpa estamos en este lugar. El Señor me dice: acércate, pregúntale que Él te va a responder. Yo me acerco a aquel sacerdote y le pregunto: ¿por qué tú nunca hablaste la palabra de Dios a como era? Y me dice él estas palabras: ¿sabes por qué? Porque a nosotros no nos conviene hablar la palabra de Dios a como está escrita, porque a nosotros solo nos interesa el dinero de las personas, me decía. Pero mírame ahora, me dijo, mírame ahora donde yo estoy, me decía. Yo veía cómo los demonios lo arrastraban y lo empezaban a torturar en aquel lugar, y él empezaba a gritar y a llorar, pero ya es demasiado tarde. Y me decía el Señor: hija, en este lugar llores, te revuelques y brinques y pidas misericordia. Ya es demasiado tarde, porque todo es en vida. Ya de muerto ya no hay nada, decía el Señor en aquel lugar. Yo pude ver, yo pude sentir cómo los demonios se burlan de aquellas personas que las están torturando en el infierno. Yo me paré y me dice el Señor: mira, hija, vas a sentir en carne propia cómo los demonios se burlan de las personas, decía. Y le dije: Señor, yo no quiero sentir aquello. Y dice: es necesario, hija, que tú lo sientas, porque si algún día piensas aún con tu pensamiento apartarte de mí, sabes a dónde vas a venir, me decía el Señor. Él no había terminado de hablar aquellas palabras cuando yo vi demonios de alrededor mío, demonios de diferentes tamaños, diferentes características, horribles, feos, que se empezaron a burlar de mí, se empezaban a reír y me jalaban de un lado para otro. Déjeme decirle que así aquí en la tierra, como ser humano, tenemos esa costumbre de burlar a otro, de reírnos, de hacerle broma. Y a la otra persona no nos gusta cuando lo están haciendo porque se siente feo. Eso no se compara nada con lo que hay en el infierno. En el infierno eso es peor, eso es peor. Y le dije: Señor, yo ya no quiero sentir esto. Y al instante aquellos demonios desaparecieron delante donde estaba yo. Al instante me dice el Señor: mira, hija, ese túnel que está ahí te voy a soltar, dice, porque tienes que sentir cómo las personas caen aquí al infierno. Le dije: Señor, no, yo no quiero que tú me sueltes ahí, no me dejes, Señor. Y dice el Señor: es que es necesario que tú lo sientas, es necesario, me decía el Señor en aquel lugar. Y me solté en aquel túnel y empecé a bajar a una velocidad tremenda, y yo quería agarrarme de algo y nunca pude agarrarme de nada hasta que llegué hasta lo último de aquel túnel y volví a ver al Señor. Y me dice: hija, es que todo es necesario, porque el infierno existe, el infierno es real, no es un mito, no es una leyenda, es real. Y muchas personas, muchas se están quemando, muchas personas quisieran tener este lugar que tú estás ocupando hoy. Ellos quisieran salir de ahí, aunque sea un minuto, aunque sea un segundo, y quizás tomar un poco de agua. Pero desafortunadamente nadie puede salir de allá. Dice el Señor: el que entra aquí nunca más va a salir, y el que entra allá al cielo tampoco va a venir. Cada quien ha elegido dónde va a pasar la eternidad. Yo pude ver cómo demonios salen del infierno, unos demonios con sus pies al revés. Y cuando yo lo veo, dice el Señor: mira, hija,
Ahí en la tierra le dicen que son los duendes, que son los duendecitos y que jugaron con los juguetes del niño. Estos son demonios, me decía, que están saliendo de aquí del infierno para atormentar a las personas en la tierra, me dice el Señor. Puede haber un demonio como mujeres, pero déjenme decirles que no hay demonio mujeres, pero ese hacía pasar por mujeres para seducir a los hombres. A eso se dedica ese demonio. Y dice el Señor, Él no seduce al que está en el mundo porque el mundo le pertenece. Él seduce a mi pueblo, a los que están dentro de la iglesia, decía el Señor. Puede haber demonios que salen del infierno con cara de cerdo. Y dice el Señor, estos demonios están saliendo de aquí y están atacando el pensamiento, pero no de los del mundo, sino de la iglesia. Porque cuando dice la tierra que hay servicio, que va a haber culto, dice, pero dicen amén que sí van a ir. Pero llegando la hora, empiezan a sentir pereza, empiezan a sentir sueño y empiezan a sentir muchos pensamientos. Este demonio de eso se encarga, decía el Señor, de meter todo tipo de pensamientos en la iglesia, en el pueblo, decía. Y dice el Señor, pero dile a mi pueblo donde quiera que él vaya, que no le dé lugar a esos pensamientos, sino que lo reprendan en el nombre de Jesús y que lo echen fuera de